Lucas 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Primero, el intérprete de la ley era una persona que era también conocido como un doctor de la ley. Alguien que sabía las escrituras de memoria, que sabía interpretarlas y las enseñaba y también las aplicaba en momentos legales. Cuando había que aplicar la ley, pues ahí estaban los intérpretes de la ley. Y resulta que se pone de pie y le dice para probarle. En otra versión dice para tentarle. Por lo general se tienta a las personas para hacerlas caer. Mire que se levanta y dice algo para tentarle, para hacerle caer a Jesús, pero mire cómo comienza la frase, maestro. Y le dice, ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Hay personas que como este intérprete de la ley, usamos la palabra de Dios, pero con fines incorrectos. Saber cómo juzgar a los demás, cómo probar a los demás. Jesucristo recibe esta pregunta y le dice, versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es interesante que Jesucristo le dice, ¿y tú no eres un doctor de la ley? Versículo 27, aquel respondió y le dijo, escrito está que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, y le dijo Jesús, me encanta Jesús. Primero le pusieron una prueba, querían hacerle caer y todo, y ahora resulta que Jesús está evaluando al doctor de la ley. Y le dice, bien has respondido, te mereces una carita feliz. Pero mire lo que le dice, haz esto y vivirás. Era como si Jesús le dijera, te sabes las escrituras, pero una cosa te falta, tienes que vivir lo que sabes y lo que conoces. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, sabemos y conocemos de la Biblia? Pero quizás hoy el Señor a través del Espíritu Santo viene y nos dice, no solo tienes que saberla, tienes que vivirla. Tienes que ponerla en práctica. Yo siempre digo, mi hermano, prefiero saberme 5 versículos de la Biblia y ponerlos en práctica que saberme toda la Biblia y no cumplir ni un solo versículo. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿qué dijo? Jesús, entonces dime, ¿quién es mi prójimo? Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que este hombre no habla nada del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, todas tus fuerzas. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Dice, del primero no hablemos porque el primero yo lo cumplo a cabalidad. Hablemos del prójimo. Sin darse cuenta, mis amados hermanos, que si tú no amas al prójimo, no vas a amar a Dios. Porque ¿cómo voy a amar a Dios que no veo, si al prójimo que veo no lo amo? Versículo 30. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole ¿qué? Medio muerto. No estaba muerto, andaba de parranda, dice. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino de bajada donde había muchas cuevas y ahí se escondían los ladrones y los asaltantes. Quien pasaba por ahí le asaltaban. La palabra que describe el hecho de que estaba medio muerto en griego es eidos. ¿Y qué significa? Que ciertamente y con toda seguridad se podía ver al hombre que estaba agonizando, medio muerto. Dice versículo 31. Aconteció, dice Jesús, que descendió un sacerdote por aquel camino. Y viéndole, y esto es eidos, con toda la certeza, él conoció que el hombre estaba agonizando, no estaba muerto. ¿Y qué hizo? Pasó de largo. ¿Sabe quién era un sacerdote en la época de Jesús? Era una persona que era descendiente directa de la tribu de Leví, pero era descendiente directo de Aarón, que fue el hermano de Moisés, el primer sacerdote de Israel. Una persona que estaba al servicio de Dios en el templo. Era el encargado de hacer los sacrificios, de interceder por el pueblo. El sacerdote era como el pastor de hoy. Y dice que le vio a este medio muerto y pasó de largo. Segundo, asimismo pasó un levita, dice. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, eidos, dándose cuenta que está herido, no está muerto, ¿qué pasó? También se fue de largo. Los levitas eran también descendientes de la tribu de Leví, pero no eran directamente descendientes de Aarón. Y estaban para apoyar el servicio del sacerdote en el templo, es decir, también servían ¿en dónde? En el templo. Yo dije, y los que ahora podríamos llamar levitas aquí en la iglesia serían los músicos, los cantores, los hermanos anfitriones que tienen ahí con el chaleco. Todos los que sirven acá en la iglesia podrían ser considerados levitas. El levita
pasó de largo. Estos que servían en el templo y que deberían tener el corazón, la misericordia, el amor de Dios en sus corazones, ven al necesitado y pasan de largo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos hecho lo mismo? Porque mi hermano, en Cristo Jesús dice la palabra que tú y yo hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Toda la congregación. No vemos a gente con necesidad, con dolor, con enfermedades, deprimidos. No hemos pasado de largo. Versículo 33. Jesús dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? ¿Quieres saber quién era un samaritano en esa época? Un samaritano para los judíos en esa época valía menos que un perro. Eran de una raíz común del pueblo israelita, pero ellos se contaminaron juntándose con pueblos paganos y por eso los judíos decían estos son mestizos, no solamente de raza, sino de creencias. Se quedaron adorando a Dios en el monte Gerizim y a Dios le plació, pues los judíos adoraban en Jerusalén. Entonces, samaritanos y judíos no se podían ver ni en pintura. Se odiaban, eran enemigos pero acérrimos. Y resulta que mi Señor Jesucristo le pone de ejemplo a un samaritano que vale menos que un perro, para decir, ni el sacerdote ni el levita que sirven en el templo y son judíos tuvieron la misericordia de este que vale menos que cualquier otra persona. Versículo 34 y dice: y acercándose a este que estaba herido, vendó sus heridas, echándoles ¿qué? Aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó ¿a dónde? Al mesón, que era un lugar seguro. Cuidó de él. Y mi hermano, mire, versículo 35, otro día al partir, esto quiere decir que este samaritano se quedó un día con el herido, y al otro día sacó 2 denarios. Mi hermano, un denario era el salario de un día. Esto quiere decir que él le dijo al mesonero: ten 2 denarios, cuídalo por 2 días, yo voy a volver y te voy a pagar lo que surgiera después. Y quiero decirle una cosa antes de versículo. ¿Cuántos de nosotros hemos menospreciado en nuestro corazón a muchas personas creyendo que no son dignos? Y que hoy el Señor traería a esas personas, las pondría acá adelante y nos diría: ustedes que debían haber hecho eso, no tuvieron misericordia, mas ellos han tenido la misericordia que ustedes no han tenido. Versículo 36. Le pregunta el Señor: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mi hermano, ¿cuál fue la pregunta del doctor de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesucristo le vira toda la historia y le dice: hey, ahora dime, de estos 3, ¿quién fue el prójimo del necesitado? Porque para el doctor de la ley, él decía: dime pues quién es el que necesita para que yo vaya y le ayude, porque el que necesita es mi prójimo. Y el Señor le dice: no, estás equivocado. No se trata de que el que necesita es tu prójimo. Se trata de entender que tú eres el prójimo de todos los que están necesitados. Y eso es lo que nos dice hoy el Señor. No se trata de buscar los necesitados para ayudarles, porque eso puede hacer cualquier persona. Se trata de estar siempre disponible con un corazón como el de Cristo, con un corazón como el de nuestro Padre amoroso, para poder decir que ellos, los necesitados, cuentan conmigo, porque yo soy un buen samaritano, porque mi Cristo me llamó prójimo de los demás. Dice, el que hizo misericordia con él, ese es el prójimo. Y Jesús le vuelve a decir, ¿qué? Entonces, ve y haz tú. Por fin, pon en práctica lo que sabes. No la tengas solo aquí, deja que la palabra baje acá para que se ponga por obra. Y es evidente entender que el perfecto buen samaritano y el perfecto prójimo de los seres humanos, de ti y de mí, tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo, Rey y Señor. Él es el buen samaritano por excelencia. Y le voy a decir por qué es el buen samaritano. Valía menos que un perro. Tenían que crucificarle, porque nos vio a nosotros en nuestros delitos y pecados, y cuando nos vio en esa condición, se detuvo, vendó nuestras heridas y puso aceite suyo, y el aceite será siempre la presencia de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y luego el vino, que simboliza la sangre de nuestro Señor, nos curó con su sacrificio en la cruz del Calvario, y luego nos tomó y nos llevó a un lugar de delicados pastos, junto a aguas de reposo, y cuidó de nosotros. Pagó un precio por nuestro cuidado. Este pagó 2 denarios, 2 días, y volvía al tercero para
terminar de pagar la deuda. Quiero decirte en el nombre de Jesús, hoy el Señor nos dice, yo morí, pero 2 días después resucité y completé la obra y estoy próximo a venir otra vez, y yo me voy a llevar a todos los heridos, me los voy a llevar al reino de los cielos por la eternidad. Y quizás hay muchos aquí que se identifican con el herido. Pues quiero decirte, aquí está Él para sanarte. Hay mucha necesidad en este mundo, sí. Mire en su casa alrededor. ¿Acaso no puedes ver a tu hijo, a tu hija? ¿No puedes ver a tus padres? A veces a los hermanos. Y quiero decirte, el Señor ha puesto aceite y el Señor ha puesto vino en ti para sanar heridas. El Señor ha puesto todo para que tú seas el prójimo y un buen samaritano para ellos. Yo quisiera pedirte a la luz de esta escritura que primero mires las intenciones de tu corazón cuando llegas al templo y dices, quiero oír la palabra. Y hoy el Señor probablemente te dice, no solo quiero que vengas a oír la palabra, sino que quiero que te la lleves para que la vivas. Que tú puedas decir, Señor, hoy entiendo, no se trata de que yo busque a un prójimo, yo tengo que ser el prójimo de los demás. Y que le digas, Señor, muéstrame ahora quién necesita del aceite y del vino que yo tengo para sanar. Señor, perdóname si viendo la necesidad he sido como el sacerdote, como el levita, he pasado de largos. Perdóname, pero hoy dile en el nombre de Jesús, saco de mí la unción del Espíritu Santo, ese aceite, y saco el vino para que te conozcan a ti, Señor. Su misericordia es eterna. Gracias por interceder por los pastores. Aunque a veces piensen ustedes que pasamos de largo como el de esta historia, no es así. Ustedes están en nuestro corazón todo el tiempo. Les amamos en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Amén.